María del Pilar Chávez Franco, directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial de Michoacán. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuenta con maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Forma parte del Poder Judicial de Michoacán desde el año 2001. Inició como escribiente en la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Se desempeñó posteriormente como secretaria de sala y proyectista en la Séptima Sala Civil. Fue encargada del entonces Centro de Mediación y Conciliación desde su creación, hasta el cambio de denominación oficial por Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, del cual, desde octubre de 2022 a la actualidad, se desempeña como directora. Muchísimas gracias por acompañarnos y también, ya lo escuchó usted, a nuestra invitada María del Pilar Chávez Franco, quien nos va a platicar un poquito de qué se trata esta cuestión de la justicia alternativa y restaurativa, porque si bien se ha convertido en una herramienta muy importante para resolver algunos conflictos, pues queremos saber de qué se trata, qué tipo de asuntos llegan y bueno, qué tan factible es que las partes se pongan de acuerdo mediante el diálogo y no mediante un buen pleito. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias a ti por la entrevista, por el podcast, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto realmente estar aquí el día de hoy con toda tu audiencia para que hablemos un poquito de estos temas que son la verdad que súper importantes y súper necesarios que la ciudadanía lo conozca. Una forma más accesible, más rápida de resolver los conflictos, pero explíquenos un poco, ¿qué es esto de la justicia alternativa? Claro, desde luego que es una forma más accesible, más rápida y yo diría incluso más humana. Más accesible porque realmente son tipos de procesos muy sencillos. El sistema judicial, tú sabes, es complejo y a veces acceder a un órgano judicial, a un juzgado, es complicado, ¿no? Pues hay que presentar demandas, contestar, presentar pruebas. Aquí es otra historia completamente. Lo único que necesitamos es que un ciudadano que tenga un conflicto legal con otra persona, de los que ahorita podemos platicar más, se presente con nosotros y nos diga, tengo un conflicto sobre este tema, si es un tema, por ejemplo, con los hijos, relacionado con los hijos, con la pareja, pues les pedimos actas de nacimiento de los hijos, acta de matrimonio, pero realmente es verbal la petición, ¿no? Nos plantean de qué se trata. Nos puede decir el ciudadano o la ciudadana, tengo un conflicto con mi expareja en relación al tema de pensión alimenticia y nosotros con esa petición verbal iniciamos el proceso invitando a la otra persona involucrada para que puedan dialogar ya en una sesión de mediación o conciliación. ¿Puede acudir entonces cualquier persona sin necesidad de contratar un abogado, de llevar pruebas? Claro, es mucho más sencillo, accesible. Digo, los abogados siempre son bienvenidos al Centro de Justicia Alternativa. De hecho, es una gran alegría que cada vez más hay la cultura de los mecanismos alternativos o de la mediación y la conciliación entre abogados. Cada vez acuden más y ellos pueden acompañar al cliente en todo momento, asesorarlo. Sin embargo, si esta persona no tiene los recursos o no tiene modo o no cree necesario contratar un abogado, también puede acudir de manera libre, personal, solo, sin compañía de un abogado y también se le puede asistir de la misma forma. ¿Y la cuestión restaurativa a qué se refiere? Nosotros trabajamos con los que les llamamos mecanismos alternativos de solución de controversias, que es lo que se llama también como justicia alternativa, de ahí el nombre de nuestro centro. Sin embargo, este otro esquema restaurativo es porque son estos otro tipo de procesos que se llaman procesos de justicia restaurativa. Digamos que en los mecanismos alternativos ubicamos esto que es la mediación, la conciliación, y en la justicia restaurativa ubicamos todos estos procesos donde ha habido un daño causado a alguna de las partes, ¿sí? O sea, eso se usa muchísimo en materia penal, por ejemplo, donde hay algunos delitos que la ley prevé, se ha causado un daño a la persona que es víctima y se prevén sistemas donde las personas puedan restaurar o reparar el daño que causaron a través de este diálogo que llevamos a cabo. Pero la diferencia, digamos, con la mediación y la conciliación es que estos son procesos de un equilibrio, ¿no? Donde, digamos, son dos personas que han construido de manera conjunta un conflicto. Los procesos restaurativos, que también los aplicamos en el Centro de Justicia Alternativa, son mayormente para casos donde ha habido daños en las relaciones entre las personas. Entonces, el enfoque es diferente, el abordaje es distinto porque alguien que ha sufrido un daño, digamos, no es una persona
que esté en un equilibrio que haya construido de manera conjunta un conflicto, ¿no? Entonces, el abordaje es distinto. Nuestro centro hace los dos tipos de procesos, los de mecanismos alternativos para resolver conflictos y también estos procesos restaurativos. Menciona una palabra que se ha escuchado mucho últimamente en la cuestión judicial, la mediación. ¿A qué Ajá. se refieren cuando hablan de Sí, la mediación? mediación es, digamos, que como el proceso reina de los mecanismos alternativos, ¿no? La mediación es un tipo de proceso de facilitación del diálogo. Partimos de que cada persona ha construido sus narrativas de lo que es su percepción en la vida, ¿no? Todos tenemos como esta visión de cómo deben ser las cosas, nuestros valores, creencias, nuestras ideas de lo que es correcto e incorrecto, nuestros límites. Y esos límites, creencias, principios, a veces no coinciden con los de otras personas, ¿no? Chocamos con otras personas y tenemos narrativas distintas. Precisamente la mediación es un proceso que ayuda a que las personas puedan comunicarse con la asistencia de un tercero neutral llamado mediador, que es una persona que precisamente ayuda a facilitar este diálogo para que logren entenderse desde el punto de vista del otro, ¿no? Y que puedan principalmente tratar de lograr acuerdos que sean mutuamente benéficos para ambos. De ahí viene esta parte humana que nos mencionaba entonces. Exactamente. Claro, porque en un proceso jurisdiccional, a diferencia de la mediación, lo que es distinto es el producto final, digamos, ¿no? En un proceso jurisdiccional con un juez, lo que hace un juez es emitir una sentencia que es obligatoria y en la sentencia, nos guste o no el resultado, lo tenemos que cumplir. En este tipo de procesos, desde luego es bien distinto porque hacemos convenios, acuerdos. Entonces son acuerdos que se basan en la voluntad de ambos. Yo no voy a hacer un acuerdo con el que no esté conforme, desde luego. Yo obviamente voy a firmar como acuerdo lo que es mi voluntad y lo que yo ya trabajé en conjunto con la otra persona, ¿no? Entonces, es muy distinto el enfoque de una sentencia que hay que cumplirla sí o sí, digamos, aunque no me guste porque no gané el proceso, a un acuerdo donde entendemos que ambos tienen que ganar, ¿no? Porque ambos hicieron el acuerdo conjuntamente. Por supuesto, y me gustaría que nos platicara un poquito de cuáles son estos asuntos que les llegan más comúnmente a este centro. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Esto es importante porque realmente nuestra competencia, o digamos que nuestra posibilidad de intervenir es muy, muy amplia. En realidad, nuestro abordaje se basa mucho en asuntos que se trata de derechos disponibles, es decir, cosas que las personas tienen la posibilidad legal de decidir por ellos mismos, ¿no? Entonces, en este contexto hay infinidad de casos que son derechos disponibles. Y para ponerte algunos ejemplos, y sobre todo empezando por los conflictos que más atendemos, que son los de materia familiar. En materia familiar tenemos muchísimos temas de custodia de hijos, pensiones alimenticias, temas de convivencias con los hijos, justamente en esta separación de las parejas. Viene esta parte muy compleja en las parejas cuando toman la decisión de divorciarse o uno de los dos ha tomado la decisión de divorciarse y es muy difícil a veces por todas las emociones que están viviendo llegar a acuerdos sobre qué es lo mejor para sus hijos y para las vidas futuras de ambos. Entonces nosotros ayudamos en ese proceso a que puedan lograr este acuerdo que les pueda servir para el divorcio voluntario ya en juzgado y independientemente de que las personas estén en juicio o no, pueden acudir con nosotros. Esto en materia familiar, que como te digo es nuestro caso, nuestro número uno de casos. También tenemos muchos asuntos de materia civil, que en materia civil nosotros conocemos todo lo que son, para que la ciudadanía lo entienda fácil, contratos. Todo lo que son contratos, que todos celebramos contratos cotidianamente, pues que el arrendamiento, la compraventa, la prestación de servicios, todas estas cuestiones las podemos atender, conflictos derivados de estos contratos. También cuestiones de conflictos de propiedades, posesiones también. En materia mercantil, pues esos famosos títulos de crédito, pagarés, adeudos de todos tipos, los podemos también nosotros abordar a través de la mediación o la conciliación. Atendemos también adicionalmente materia laboral. Materia laboral es un poco distinta, y sí por cómo está la legislación, nuestros conciliadores intervienen ya cuando el asunto está judicializado ya en un juzgado laboral, pero también tienen intervenciones maravillosas de asuntos laborales ya estando en juicio laboral. Y finalmente, como lo platicábamos hace un momento, tenemos la materia penal, que obviamente por la naturaleza de los delitos
hay un catálogo de delitos que la ley establece que se pueden llevar a mecanismos alternativos y muy concretamente los trabajamos en estos abordajes restaurativos y son delitos básicamente, como dice la ley, patrimoniales sin violencia, pues un robo que no implicó violencia sobre las personas. Se puede hacer un abordaje a través de estos mecanismos. También delitos culposos donde no hay una intención de causar el daño y sin embargo se causa, por ejemplo, alguien que atropella a una persona o causa algún daño involuntario. Esto también se puede abordar en materia penal a través de estos procesos y los delitos que las leyes les llaman, que la ley penal le llama de querella, ¿no? Donde la persona tiene que denunciar para que pueda iniciar un proceso. Entonces es básicamente a grandes rasgos nuestra competencia. Tenemos muchísima cantidad de asuntos, como te comento, pues la materia familiar es por mucho la número 1 y la ventaja es que podemos intervenir en momentos judicializados de los asuntos donde incluso ya inició un proceso judicial o bien podemos, y de manera preferente, pues intervenir antes de que las personas acudan a un proceso judicial. Claro. Hay cuestiones quizás muy domésticas, muy básicas, Ajá. pero por ejemplo ahorita en redes sociales hay bromas acerca de que a lo mejor no hay propiedades en una pareja, pero está la mascota, Ajá. ¿no? Eso también se vería ahí, cuestiones vecinales quizás. Fíjate que o sea, este tema de mascotas, por ejemplo, o conflictos así que suceden en las parejas, ya porque pues la vida ha evolucionado, las familias han cambiado y de repente ya pasan cosas que antes no veíamos tan frecuentemente, pero ya hemos tenido parejas que están con temas de mascotas, o sea, que están con el conflicto de quién se queda con la mascota después de separados o divorciados, sí los hemos tenido. Los conflictos vecinales son más de competencia de los ayuntamientos. Okay. Todos estos temas, de hecho aquí Morelia tiene un centro de mediación del municipio, del ayuntamiento y muchos ayuntamientos los tienen. Sin embargo, en algunos asuntos también vecinales podemos intervenir cuando hay daños, por ejemplo, en las propiedades, ¿no? Que hay filtraciones de agua, que las casas colindan y tienen problemas. En algunos podemos intervenir. Cuando son de mera convivencia, normalmente interviene el centro de mediación del municipio. ¿Qué otras cuestiones no entrarían en este centro? Como te comentaba, derechos no disponibles. Obviamente las leyes marcan derechos que las personas no pueden disponer. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los padres tienen el derecho a la patria potestad sobre los hijos y ese es un derecho irrenunciable. O sea, no pueden decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tener nada que ver con este hijo, te dejo la patria potestad. Eso no es posible. La ley protege a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso es un derecho no renunciable. Si una persona quiere hacer un convenio donde ceda una patria potestad, no podemos. Por ejemplo, si quieren adoptar un niño en un convenio, tampoco se puede porque eso tiene que haber una intervención de una autoridad judicial, un juez. Y así hay varios ejemplos de casos como esos, muchos en materia familiar donde no podemos intervenir. También hay derechos no disponibles, por ejemplo, concesiones, ¿no? Esto es muy frecuente que las personas tienen concesiones de transporte público y las venden, las rentan y todo esto que son prácticas que la ciudadanía cotidianamente realiza, pero que en realidad no son derechos disponibles, entonces no se puede hacer un convenio, ¿no? Entonces todo este tipo de cuestiones nosotros tenemos que revisar que efectivamente el derecho que las personas están en conflicto sea un derecho en el que ellos pueden disponer y disponer desde luego cómo lo van a solucionar. Bien. ¿Y a qué tipo de convenios, de soluciones llegan en este centro? Pues mira que desde unas muy legales hasta unas muy morales, ¿no? O sea, podemos llegar a acuerdos donde las personas pactan qué hacer con un arrendamiento, pactan qué hacer con una compraventa. En los temas de alimentos pactan la pensión alimenticia para los hijos, cómo va a ser la convivencia con los hijos ya separados, incluso si toman la decisión de divorciarse o no. Hemos tenido muchísimos convenios donde las personas dicen, después de venir aquí como que nos lo vamos a pensar un poquito, vamos a ir a terapia y volvemos para tomar una decisión definitiva. También ha pasado, donde deciden no continuar ya con el divorcio, otros muchos de divorcio también, pero los convenios son amplísimos, ¿no? Hemos tenido muchos morales también, donde las personas simplemente se comprometen a guardar un respeto, una convivencia saludable, cordial, que no van a ejercer ningún tipo de violencia contra el otro. Entonces, ese tipo de cosas pasa, ¿no? También tenemos muchos asuntos también últimamente
por ejemplo, de hermanos, por el tema, esto que es tan frecuente ya de los padres ya adultos mayores, que los padres adultos mayores pues requieren cuidados y los hermanos terminan ahí en unas batallas de que quién lo cuida, de que yo no puedo y quién aporta y no. Este tipo de asuntos también son muy frecuentes y se trabajan desde abordajes que incluso permiten sanar heridas pasadas, ¿no? Porque tomemos en cuenta que las familias también tienen sus historias, ¿no? Y sus historias no necesariamente son esta del conflicto solamente, sino viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Claro, ¿Qué es y lo que ahí pasa? Sí, ¿qué es lo que pasa mucho explota. en los asuntos sucesorios? Desde luego que ya vienen unas historias de cuando el hermano, no sé qué, que la mamá prefería al otro hermano, que, o sea, y cosas así que nosotros es como desenmarañar, ¿no? Como realmente comprender de dónde viene ese reclamo de las personas, desde qué lugar viene. Muy bien. Pues qué importante es el diálogo y esto se promueve con la justicia alternativa y restaurativa. Y justo platicábamos de los convenios, pero ¿qué valor tienen estos convenios a los que llegan? ¿Sería lo mismo que una decisión de un juez? Fíjate que qué importante pregunta porque en realidad esta ha sido una evolución de años y actualmente estamos en una transición de tener una ley que se llama Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que fue publicada apenas el año pasado en enero. Y esta ley es una ley de regulación que marca directrices a nivel nacional. Entonces, antes teníamos cada estado tenía su legislación y algunos estados le daban un valor al convenio, otros le daban incluso eficacia de cosa juzgada como sentencia, pero no había una uniformidad. Esta ley, que ya está en vigencia, lo que nos viene a decir es los convenios emanados de los mecanismos alternativos de la mediación, como estamos hablando, tienen el valor de una sentencia. O sea, eso es maravilloso porque al no cumplirse, es como si se incumpliera, digamos, una sentencia se puede hacer valer. Eso lo harían ante un juez. Sin embargo, aunque tiene el convenio otorgado, concedido este peso legal, en realidad son pocos los convenios o los asuntos que llegan a una ejecución forzosa, porque como comentamos son convenios que emanan de la voluntad de las personas, ¿no? Entonces, no es una cuestión impuesta, desde luego siempre pueden pasar situaciones que provoquen un incumplimiento, pero no es lo más frecuente. Sin embargo, sí es bien claro que el convenio tiene eficacia de cosa juzgada, como decimos legalmente, que se equiparan a una sentencia de un juez. Ok, entonces es tan válido como ir a hacer un juicio y pasar mucho tiempo y muchos pleitos Efectivamente, con abogados. pero mucho más rápido. ¿Quiénes se encargan de esto? ¿Los mediadores? ¿Qué características deben de tener? ¿Cómo son elegidos? Fíjate que es una tarea complicada, compleja la de ser persona facilitadora. Aquí en Michoacán se les llama facilitadores. Ahora con la ley esta que te comento, la denominación en todo el país se estandariza a personas facilitadoras. Y estas personas facilitadoras tienen su profesión de origen. Fíjate qué novedad. La Ley General de Mecanismos no establece una profesión en sí. Dice cualquier profesión nos sirve para la mediación en reconocimiento justamente de que la mediación es más sobre un perfil que más que sobre una profesión, ¿no? Obviamente hay herramientas de cada profesión que desde luego contribuyen y ayudan, pero la ley no marca específicamente una profesión de origen. Lo que sí marca esta ley es un entrenamiento muy extenso de horas de teoría, muchísima práctica, para que las personas que lleguen a estos lugares sean personas que realmente tienen este perfil, que tienen que ser personas pacientes, tolerantes, empáticos, tienen que ser personas con una gran capacidad de escucha y cualidades que no todas las personas tienen, desde luego, ¿no? Entonces, la ley reconoce más que una profesión de origen es el perfil de las personas y se les evalúa a través de exámenes, simulaciones de casos prácticos para ver realmente que ante un conflicto tengan las herramientas y el perfil completamente, las competencias para poder abordarlo. Claro, qué importante esta parte de la empatía, ¿no? De la Exacto. paciencia, porque a veces, como ya lo mencionabas al principio, pues las personas llegan con toda esta carga emocional a que les intentes resolver la vida cuando es muy complicado. No, exacto, acabas de mencionar algo bien importante, ¿no? Es un tema, es un tipo de procesos donde se trabajan mucho desde el nivel emocional, ¿sí? En un juzgado realmente pues lo que vemos son cuestiones más prácticas, digamos, tienes a las personas en audiencias, pero no es como tan
directa la exposición a las emociones. En los procesos de mediación o de conciliación es muy emotivo porque tienes a las personas frente a la otra y las personas quieren defender su narrativa y demostrar que tienen la razón y nosotros tenemos que llevarlos a ese lugar donde no es importante quién tiene la razón. Aquí no estamos para definir culpables o inocentes o blanco-negro, quién tiene la razón. Aquí estamos para que busquen juntos las opciones que puedan solucionar esta controversia de ambos. Directora, ya casi para despedirnos, platícanos un poquito cuáles son los retos en materia de justicia alternativa. Pues fíjate que estamos ahorita en un momento histórico porque con esta Ley General de Mecanismos que está ya vigente, ya la estamos operando, el desafío grandísimo es justamente pues tener toda estructura nueva que operar, ¿no? Por ejemplo, ahorita una de las novedades importantísimas es que alguien que se certifique como persona facilitadora en Michoacán, si se certificó de acuerdo a las normativas y lineamientos que dice la propia ley, la ley general, va a poder ser facilitadora en cualquier lugar del país, ¿no? Y viene a incorporarse esta figura de manera muy importante de la persona facilitadora privada, que es algo que existe en otros estados, en la Ciudad de México, en muchos otros, en el Estado de México, pero aquí en Michoacán no existía la figura de la persona facilitadora privada. Y con esta ley, pues esto ya se apertura a que personas que no trabajan como servidores públicos como nosotros, sino personas privadas puedan hacer funciones de mediación y conciliación. Okay. En breves palabras, en un minutito, ¿cuál sería el mensaje para la sociedad desde este Centro de Justicia Alternativa y Restaurativa? Porque es importante y, bueno, ¿qué les dirías para que acudan si es que lo necesitan? Claro, por supuesto, sí. para que confíen en él. Pues claro, mira, que tenemos, ya vamos a cumplir el 15 de abril de este año, cumplimos 20 años de experiencia. Tenemos personas muy profesionales, tenemos facilitadores en todos los lugares del estado donde haya jueces, tenemos mediadores facilitadores. Entonces, desde mi experiencia he visto realmente los milagros que pueden suceder con estos procesos. Asuntos que se hubieran terminado destrozando en un tribunal por la carga emocional que tenían o por el nivel de conflictividad del asunto, terminan en buenos términos, la gente se va agradecida, de verdad. Hacemos cambios que a veces parecerían milagrosos, como te digo. Entonces, que confíen en estas vías alternas, que realmente las personas tienen el poder de decidir sobre sus vidas. Lo que pasa es que necesitan ayuda el cómo, ¿no? Yo creo que todas las personas tenemos como este don de querer vivir en paz o esta necesidad de querer vivir en paz. Y nosotros justamente somos eso, somos promotores de cultura de paz y brindamos a las personas estos espacios para que recobren ese poder de decidir su vida y decidir cómo van a vivir a partir de ahora, cómo van a solucionar un conflicto. ¿Aproximadamente cuántos casos ven en un año? Uy, pues son muchísimos. Ahorita en el estado tenemos una captación más o menos como, te digo, como de como 5,000 asuntos. No todos logramos que ingresen porque dependemos de que haya voluntad de ambos involucrados, entonces más o menos como en unos 3,600 logramos esa aceptación de ambas partes. Nosotros, nuestra materia prima es tenerlos ya reunidos a los dos involucrados en el conflicto. Si logramos eso, nuestro número de acuerdos es muy alto, un 70% aproximadamente de lo que ya tenemos sentados en la mesa de diálogo, se logra como un 70% un convenio. Pues ahí está. Mediante el diálogo, el valor de una sentencia. Aquí está una alternativa muy importante en Michoacán. Muchísimas gracias, directora, por habernos acompañado y explicado también todas estas alternativas que tenemos para acceder a la justicia. No, al contrario, muchísimas gracias por permitirme este espacio, por permitirme llegar a la ciudadanía y que conozcan estas formas de solución de controversias tan importantes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también que nos acompañaron. Le invitamos, por favor, déjenos sus comentarios, sus preguntas. Las estaremos respondiendo en la voz de los expertos. Acuérdense que estamos en el arte de lo bueno y lo justo. Le esperamos la próxima.